Hola, ¿qué tal amigos de electromecánica y más? En esta ocasión vamos a aprender a medir el voltaje, ya sea de corriente alterna o corriente directa, para identificar una posible falla en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, alguna pérdida de voltaje que podría dañar nuestros aparatos domésticos. Bueno, vamos a empezar. Aquí, como pueden ver, ya tenemos dos multímetros. Uno es tipo de gancho, que nos ayuda a esta parte a medir la corriente. Y tenemos otro multímetro de este tipo, que no tenemos la forma de medir la corriente como y es lo único que le diferencia. Bueno, vamos a empezar. Nuestros multímetros, por lo general, siempre que nosotros adquirimos un multímetro, va a venir acompañado de estas puntas y de estos cables. Estos dos terminales que tenemos aquí van conectados en esta parte. Como pueden ver, aquí dice común, al igual que en este. En el común siempre vamos a conectar nuestra terminal negra. Y en el otro que tenemos, vamos a conectar el rojo, que nos va a dar la opción aquí, por ejemplo, de medir voltaje, resistencia, los ohms y algunas otras cosas. Al igual que en este, nosotros conectaríamos el negro, esta pieza la conectaríamos aquí y el rojo lo conectaríamos en esta parte para medir voltaje o resistencia, y el rojo solamente lo intercambiaríamos aquí cuando fuéramos a medir el amperaje de corriente directa. Bueno, ¿cómo vamos a medir el voltaje? Lo que vamos a hacer es seleccionar. Aquí tenemos lo que podemos seleccionar. Por ejemplo, aquí está apagado ahorita. Pero si yo lo giro aquí, vamos a ver que tenemos una V con una línea horizontal. Eso quiere decir que aquí nosotros podemos medir el voltaje de corriente directa. Después nos aparece una V con una onda. Esto nos dice que ahí podemos medir el voltaje de corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Es la que tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas. El voltaje de corriente directa es el que tenemos en las baterías, en la batería de un auto, en las pilas que usamos para los controles o algunas otras cosas. Aquí podemos medir los ohms o la resistencia. Aquí podemos medir la capacitancia en un capacitor. Aquí podemos medir amperaje de corriente alterna de menos de 2 amperes. Y aquí podemos medir hasta de 20 a 400 amperes. Nosotros vamos a medir el voltaje. Para medir el voltaje en nuestras habitaciones, en nuestras casas, lo vamos a seleccionar en esta parte, donde tenemos la V con la onda. Una vez que seleccionamos nosotros aquí y ya tenemos el negro en el común y el rojo en el que nos queda, pues ya solamente tenemos que checar. Por ejemplo, aquí en el lugar donde yo vivo, tenemos voltaje de 127 volts, pero sabemos que puede variar de 120 hasta los 127 volts. Eso sería normal. Entonces, si yo quiero medir el voltaje, aquí ya tengo una extensión, aquí ya tengo energía eléctrica. Voy a meter una punta en una de las ranuras y voy a meter una punta en la otra de las ranuras. Ahí me está arrojando una medición y me dice que aquí yo tengo 123 volts de corriente alterna. No importa en este caso de esta corriente, no importa en el lado que yo lo ponga. Lo puedo poner al revés. Lo puedo poner el rojo de este lado y el negro de este lado. Y me va a seguir arrojando el voltaje que yo tengo. Aquí tengo 123 volts. Esto es lo ideal para que mis aparatos domésticos estén funcionando. Pero si yo tendría entre 90 volts, pues ya por ahí podría ser peligroso o riesgoso para mis aparatos, se podrían quemar. Vamos a medirlo con este otro.
Le voy a poner voltaje de corriente alterna. Aquí tenemos la onda. Lo voy a poner en el rango de 200 volts. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a conectar el rojo donde se mide el voltaje. Y el negro lo voy a poner en el común. Ahí estamos. Ahora voy a quitar este y voy a meter este. Tenemos el rojo y tenemos el negro. Ahí me está. Ahí lo medimos y ahí me arroja 125, 126 volts. 125, 126. 126 volts. Ahí traen un poquito de variación. Por ahí vemos que traemos un poquito de variación de entre uno a otro. Vamos a conectar el otro también al mismo tiempo. A ver qué me dice. Voy a conectar este otro al mismo tiempo. Y ahí se ve. En uno tenemos 124 volts y en el otro tenemos 125. Varía desde 124 hasta 126 volts. Pero para mí es más preciso este. Es un poco mejor este tipo de multímetros. Ahora vamos a medir el voltaje. Esto, por ejemplo, esto lo estamos haciendo en una extensión. Por ejemplo, si yo tuviera descompuesta mi extensión y checar aquí el voltaje y no me arrojara nada, entonces voy y desconecto la extensión de donde la tengo conectada y voy a medir directamente en nuestro tomacorriente. Si yo tengo la extensión conectada aquí y si aquí me da voltaje, es decir que mi extensión es la que está fallando. Pero si yo mido aquí también y no tengo corriente ni aquí ni en la extensión, entonces la falla es de más atrás y ya tenemos que ir así. Podemos ir utilizando nuestro multímetro para ir rastreando dónde tenemos la pérdida de voltaje. Podría ser que solo está atrás de nuestro contacto, un cable suelto o un cable dañado, y para eso nos sirve ir midiendo el voltaje. Ahora vamos a medir el voltaje de una batería. Esta es corriente directa. Si yo tomo, aquí lo tenemos en voltaje corriente alterna. Si yo hago esto, si yo toco aquí y toco en esta parte, como pueden ver me arroja 0 porque no me mide nada. Sabemos que esta batería es de un voltaje de 1.5 volts. Entonces vamos a cambiar a voltaje de corriente directa. Y ahora sí vamos a medir. Vamos a poner el positivo en el positivo y vamos a poner el negativo en esta parte. Ahí me arroja 1.4 volts. Aquí podemos ver 1.4 volts cuando esta pila es de 1.5. Por ahí anda, ya está un poco descargada. Y si lo medimos al revés, como ven, aquí me aparece un menos porque lo medimos al revés. Pero si yo lo mido así, no me aparece el menos. Y para medir el mismo voltaje de corriente directa en entonces nos iríamos a este tipo de voltaje. Y como sabemos que la pila mide 1.5 volts, lo vamos a checar donde tenemos 20 volts de corriente directa. Usamos sus terminales, sus puntas de medición, tocamos y me arroja 1.43, que es muy parecido a la medición que me dio y ya quiere decir que tiene un poquito de pérdida de voltaje esta batería.
Bueno amigos, así es como se mide el voltaje de corriente alterna, el voltaje de corriente directa. Espero y les agrade el video y me puedan dejar un comentario qué les pareció. Si tienen alguna duda me pueden dejar también un comentario, se los agradecería mucho, yo les voy a estar contestando. Y nos vemos a la próxima. Me pueden apoyar con un like, se los agradecería mucho. Y si quieren suscribir a mi canal, ahí le pican a la campanita para que le lleguen los próximos videos que vamos a estar haciendo de cómo seguir haciendo diferentes mediciones en nuestros multímetros, ya sea de gancho o ya sea de este más económico, y para seguir aprendiendo. Nos vemos, bienvenidos a Electromecánica y más.